Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una noticia, o mejor dicho, un rumor, una especulación, una pequeña chispa que ha encendido las redes sociales y a todos los fans de la pareja más querida de Turquía, o al menos una de las más queridas, que son nada más y nada menos que Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. El bombazo de hoy es sobre ellos y sobre Roma. Así que si eres fan de estas dos estrellas, si te encanta todo lo que rodea su vida y sus carreras, quédate conmigo porque vamos a desgranar este misterio que tiene a todos de cabeza. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este cotilleo, ya saben, no se olviden de ese botón de suscribirse que está ahí abajo. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Dale suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Así que, ¿qué ha pasado para que se arme este revuelo? Pues parece que nuestros queridos Can y Demet, a pesar de que hace tiempo que no vemos proyectos juntos, y de que sus vidas personales han tomado caminos diferentes, al menos públicamente han coincidido, y nada menos que en la ciudad eterna, Roma. Sí, han estado en el mismo lugar al mismo tiempo. Y para ser más precisos, la información, o mejor dicho, el rumor que ha explotado como pólvora, es que ambos se habrían alojado en la misma habitación de hotel en Roma. Imagínense la escena. El Coliseo de fondo, el olor a pasta fresca, y ellos, dos de las estrellas más brillantes de Turquía, bajo el mismo techo. Ahora, para poner un poco de contexto, recordemos que Can Yaman y Demet Özdemir saltaron a la fama mundial gracias a la serie Erkencikus. Su química en pantalla era, y sigue siendo, innegable. Se convirtieron en una de las parejas ficticias más adoradas, y esa adoración traspasó la pantalla, generando miles de teorías y esperanzas entre sus seguidores de que su relación fuera algo más que profesional. Y aunque nunca confirmaron nada de manera oficial, las especulaciones siempre estuvieron ahí, alimentadas por sus interacciones, sus miradas y la pasión que transmitían en cada escena. El tiempo pasó, las carreras de ambos despegaron de formas espectaculares, cada uno por su lado, con proyectos individuales que los han llevado a consolidarse como grandes estrellas internacionales. Can Yaman, por ejemplo, ha estado muy activo en Italia, conquistando corazones con su carisma y su presencia en la televisión italiana y en proyectos de moda. Y Demet Özdemir, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en Turquía y ha explorado también otras oportunidades fuera de su país. Entonces, ¿cómo es que han acabado los dos, ahora, juntos en Roma? La noticia surgió a raíz de unas publicaciones en redes sociales, y ahí es donde empieza la intriga. Algunos fans muy observadores, y créanme, hay fans que tienen ojos de águila, notaron detalles muy similares en las historias de Instagram y otras plataformas. Por un lado, Can Yaman compartió unas imágenes y vídeos de su estancia en Roma, disfrutando de la ciudad, de la gastronomía, y mostrando su faceta más relajada. Por otro lado, Demet Özdemir también hizo lo propio, publicando fotos y clips de su viaje a la capital italiana. Y ahí es donde empezó la magia, o el misterio según se mire. Los detalles que encendieron las alarmas fueron sutiles pero significativos. Por ejemplo, se rumorea que ambos publicaron fotos desde el mismo balcón, con vistas similares, o que compartieron imágenes de platos de comida que parecían haber sido consumidos en el mismo lugar. Incluso se llegó a especular sobre la misma habitación de hotel, basándose en la decoración, el mobiliario o algún detalle arquitectónico que para los ojos más entrenados era idéntico. Imagínense la cantidad de detectives digitales que hay por ahí. Es increíble cómo la gente es capaz de conectar puntos y crear teorías. Ahora, seamos claros, hasta ahora, todo esto son rumores. No hay confirmación oficial por parte de Can Yaman ni de Demet Özdemir. Y tampoco hay declaraciones de sus representantes. Pero, ¿qué es lo que hace que estos rumores sean tan jugosos y que cautiven tanto a la gente? Pues creo que es una combinación de varios factores. Primero, la nostalgia. Para muchos, Erkencikus fue un fenómeno y la idea de que los protagonistas de esa historia puedan estar juntos, o al menos compartiendo momentos, reaviva esa conexión especial que sintieron con la serie. Segundo, la curiosidad. Siempre queremos saber qué pasa con nuestras celebridades favoritas. ¿Están solteros? ¿Tienen pareja? ¿Cómo son sus vidas cuando las cámaras no están grabando? Y si hay una historia de posibles amores pasados, la curiosidad se multiplica. Y tercero, la esperanza.
Muchos fans genuinamente esperaban que su química en pantalla se tradujera en una relación real, y estos rumores, por infundados que sean, dan pie a esa ilusión. Además, el hecho de que sea Roma, esa ciudad tan romántica y llena de historia, le añade un toque especial a la historia. Roma evoca imágenes de películas clásicas, de amor a primera vista, de paseos bajo la luna. Es el escenario perfecto para una posible reconciliación, para un encuentro inesperado, o incluso para un nuevo comienzo. Imaginen a Can y Demet paseando por el Trastevere, compartiendo un helado en la Fontana di Trevi, o cenando a la luz de las velas. Las posibilidades para la imaginación son infinitas, y eso es lo que hace que todo esto sea tan entretenido. Pero ¿cuál podría ser la explicación real de esta coincidencia? Hay varias posibilidades y ninguna de ellas tiene por qué ser romántica. Podría ser que ambos estuvieran en Roma por motivos de trabajo. Quizás ambos tenían compromisos profesionales en la ciudad, eventos de moda, reuniones de negocios, o incluso audiciones para algún proyecto internacional. Roma es un centro importante y muchas celebridades se mueven por allí por diferentes razones. Si fuera así, sería una coincidencia, pero no necesariamente algo que signifique que compartieron habitación. Otra posibilidad es que simplemente estuvieran de vacaciones, cada uno por su cuenta, y sus caminos se cruzaran de forma casual. Tal vez se encontraron en un restaurante, en un museo, o en alguna calle de la ciudad. Y si se encontraron, es posible que por cortesía o por amistad, se hayan dado un apretón de manos, hayan charlado un rato, y ahí termine la historia. La amistad entre compañeros de trabajo, especialmente después de haber compartido tantas horas en un set de rodaje, es algo muy común y natural. Y luego está la opción más jugosa, la que alimenta todos los rumores, que efectivamente se hayan alojado en el mismo hotel. Si esto fuera cierto, la gran pregunta sería, ¿compartieron habitación? Y si es así, ¿por qué? ¿Por qué negarían haber estado juntos si era algo inocente? O quizás, lo estaban haciendo en secreto por alguna razón. Los medios de comunicación y los fans siempre están buscando la próxima gran historia, y la idea de que dos estrellas de esta magnitud estén juntas, especialmente después de haber tenido esa conexión tan fuerte en Erkencicus, es material de oro. Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, la línea entre la vida pública y la vida privada es a menudo muy delgada. Y las redes sociales, si bien nos acercan a ellos, también pueden ser un arma de doble filo, alimentando especulaciones y rumores que no siempre se corresponden con la realidad. Los fans, con la mejor intención, tienden a proyectar sus deseos y esperanzas sobre sus ídolos. Y en este caso, la esperanza de que Can y Demet vuelvan a estar juntos es muy fuerte. Pero, ¿qué nos dicen estos rumores sobre la industria del entretenimiento en general? Nos recuerdan el poder de las redes sociales para crear y amplificar historias. Nos muestran la dedicación y la astucia de los fans para rastrear cada detalle. Y nos confirman que a pesar de los años y de las carreras individuales, la química y la conexión que se generaron en Erkencicus siguen muy presentes en la mente y el corazón de muchos espectadores. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues por ahora solo podemos decir que hay indicios, hay rumores, hay una coincidencia geográfica muy interesante, y una fuerte carga de deseo por parte de los fans. Si Can Yaman y Demet Özdemir estuvieron en la misma habitación de hotel en Roma, o si simplemente se cruzaron casualmente, o si estaban allí por trabajo, o de vacaciones separadas, solo ellos lo saben. Y hasta que no haya una confirmación oficial, todo lo demás son especulaciones. Pero no podemos negar que es una historia que engancha. Es la chispa que enciende nuestra imaginación y nos hace soñar con posibles reencuentros, con segundas oportunidades, con ese romance que nunca supimos si fue real o solo una fantasía compartida. Y creo que al final del día, es parte de la magia de ser fan, ¿no creen? De disfrutar de las historias de los personajes y de las posibilidades que se abren en nuestra mente. Lo que sí es seguro es que tanto Can Yaman como Demet Özdemir son dos talentos innegables, dos personalidades magnéticas que, ya sea juntos o por separado, siguen cautivando a audiencias de todo el mundo. Y su presencia en Roma, sea cual sea la razón, sin duda ha añadido un toque de glamour y de misterio a la ciudad. Así que, mis queridos seguidores, hasta aquí nuestro recorrido por este intrigante rumor. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que hay algo de verdad en todo esto? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o en la vida real? Me encantaría saber sus opiniones.
Déjenme sus comentarios aquí abajo, cuéntenme qué piensan, cuáles son sus teorías. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no se olviden de darle ese me gusta, que tanto nos ayuda a seguir adelante. Compartan este vídeo con sus amigos N otros fans de Khan y Demet, para que todos estemos al tanto de este jugoso rumor. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas, porque aquí siempre tenemos lo último, lo más intrigante y lo más entretenido del mundo del espectáculo. Gracias por acompañarme en esta aventura de chismes y especulaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.